tal como le ofrecimos la segunda parte de Domingo Cromático esta noche con Fafa Taveras, que no necesita, ni necesita ni quiere presentación. Con Fafa vamos a hablar de la actualidad política dominicana. Fafa, lo primero que queremos así de manera como amplia y rápida, integral, que tú nos hagas una descripción desde tu visión de la realidad dominicana política de hoy, al día de hoy. Gracias, Regina. Yo estuve aquí en el inicio del Domingo Cromático, así que me alegra volver y pasar por aquí. Y ver también el figureo de la pantalla, otro domingo aquí, lo más tranquila. Fafa es un colaborador permanente aquí, lo que pasa es que se me esconde con la política. El país vive un momento que mucha gente no entiende. Estamos viviendo, y se lo digo para explicárselo de entrada, en una novedosa dictadura, la dictadura posible de estos tiempos. Cada día se confirma más que el poder está bajo un absoluto control de los que lo dirigen, no para cumplir con la naturaleza del poder y con los compromisos del poder. El Partido de la Liberación Dominicana, que tiene 3 periodos al mando del poder, ha logrado 2 cosas. 1, transformar su dirección en una corporación económica usando los recursos del poder. Todo el mundo conoce a los dirigentes del PLD y sabe que en estos 12 años que están en marcha se han transformado en un grupo de la categoría de los grupos tradicionales de la economía. Se han vinculado con los otros empresarios, se han hecho empresarios ellos y hacen además una ostentación pública de su riqueza. Se han convertido en constructores, en comerciantes, en importadores, en propietarios de medios de comunicación y lograron modificar todas las instituciones del Estado y ponerlas bajo su control. La justicia, encabezada por un socio de bufet de Leonel Fernández, la Suprema Corte de Justicia, todo el movimiento del Ministerio Público al servicio de quien lo constituyó, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, la Cámara de Cuentas, todas las instituciones importantes, en forma tal que los dirigentes del PLD se sienten blindados y protegidos. No tienen ninguna preocupación por lo que hacen y solo le importa el beneficio que extraen de ellos. Y ustedes ven lo que ha hecho la justicia, una acusación contra Leonel con evidencia, ellos archivan el expediente. Un incidente como el que en el PRD se ha producido, no han tenido ni siquiera la preocupación por cubrir las apariencias. Y en una solicitud formal de gente que va a reclamar que lo han excluido de un equipo de dirección del PRD, del Comité Ejecutivo Nacional, son capaces, la gente del Tribunal Electoral, de hacerle una petición a la Junta que ella no pueda devolverle para decir entonces que lo que reclamaban que lo dejaron fuera, no pudieron probar que estaban dentro, porque la Junta no le pudo mandar precisamente lo que no le pidieron. Y al amparo de una burla pública, de que ese tribunal lo que hace es consolidar el hecho de que es mejor ganarle al PRD ahora, de que es mejor y más barato vencer al PRD ahora manteniéndolo secuestrado en un conflicto donde el tribunal se pone al servicio de una de las partes, desconoce sus propias funciones y permite entonces que los PLDistas tengan tanta seguridad de su absoluto dominio del poder que Leonel Fernández pueda decir, vamos a durar más que Trujillo, 32 años. Fafa, esa realidad que tú describes se produce en base a una realidad social y política. ¿Qué condiciones se han dado en República Dominicana que han permitido que ocurra esa sociedad dominicana política que tú acabas de describir, según tu parecer pero tú no me y tu amplia experiencia? Tú tienes que medir una sola cosa. Leonel Fernández hizo 6 reformas fiscales. Obtuvo más ingresos que ningún gobierno del pasado. Y al mismo tiempo que obtuvo 6 reformas fiscales para conseguir ingresos para el gobierno que nunca nadie había tenido, 6 veces
produjo un aumento de impuestos para tener más recursos del gobierno. Además de eso, tomó el capítulo de la deuda externa en menos de 10.000 millones de dólares y en 8 años lo llevó a 26.000 millones de dólares. Tú le agregas lo que él consiguió por 6 reformas fiscales y el manejo de cerca de 15.000 millones de dólares en 8 años. Y además de esas dos cosas, casi 15.000 millones de dólares en 8 años prestado al exterior manejó Lionel, junto con ese incremento de los impuestos, y entonces le agrega el déficit. El déficit es consumir sin pagar, y Lionel dejó un déficit de 205.000 millones de pesos. Cuando tú piensas entonces que un gobierno manejó casi 15.000 millones de dólares, multiplicó por 10 los ingresos de impuestos que tenía y además consumió recursos y valores por 205.000 millones de pesos, que es el déficit, tú te encuentras que tiene recursos para hacer dos cosas: clientelismo político en el reparto vulgar, para sobornos, para compra, para entretenimiento, y dos, financiar obras que le permitan a su gente, en nombre de hacerla, acumular. Y ahí está el fondo de por qué el PLD se ha transformado en una corporación económica. Y al amparo de esos cuartos es que el PLD está en el poder, porque el costo de esa continuidad es ese déficit que ha dejado el gobierno. Si tú te pones a observar, Fafa, en zonas donde históricamente la oposición, aunque no ganara el gobierno central, ganaba como a lo que le llaman la parte norte de Santo Domingo, ¿cómo que? Circunscripción número 2 y circunscripción número 3, que siempre lo ganaba aquí en el distrito el PRD, aunque perdiera el distrito y aunque perdiera el país entero. Nos da un mensaje de que el partido de gobierno de alguna manera se ha colocado en un mercado político que era como el fuerte del PRD, según veo yo. ¿Qué opina de eso? Porque tú has hecho el análisis económico, vamos a ver, en el aspecto político y social. Con eso financió el soborno, la compra, el engaño, y además las propias autoridades, comenzando con la Junta, se pusieron al servicio de la continuidad del poder. En este país está secuestrado el poder político, está secuestrada la justicia, y en ese ámbito estamos viviendo bajo una dictadura. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Y el papel de la oposición para rescatar su espacio con los pobres, de nuevo. Y el papel de la oposición para limitar el avance de esas posibilidades de una dictadura de partido. Pero parte del éxito del proceso del PLD es haber neutralizado a la oposición. Ha comprado una parte del partido y lo tiene integrado. A la sociedad civil trata de cooptarla. Tú no habías visto nunca que un diputado descendiera a dirigir dique a los maestros. Al revés, tú dirigías a los maestros para ser diputado. Y en ese ámbito, ellos, además de que tienen todas las instituciones, de que tienen toda la economía, también quieren controlar toda la sociedad. Y en ese orden han encontrado un recurso para neutralizar a la oposición. El PRD no ha hecho oposición, está secuestrado, paralizado. Aquí hay decenas de marchas, muchas manifestaciones, y tú sientes que el PRD no se ocupa de eso. Aquí hay problemas como la activación de la economía, la seguridad ciudadana, problemas de salud, de educación, y más de 50 expedientes de corrupción, y el PRD no participa. Entonces ellos han neutralizado a la oposición, la tienen paralizada, y el PRD mismo está ausente de ese escenario. Y desde ese punto de vista han tenido éxito hasta ahora los PLDistas en contar todas las instituciones y paralizar la oposición. Ellos tienen la dictadura perfecta ahora mismo montada en el país. Y los dominicanos tienen que darse cuenta que cuando un gobierno tiene un control así, cuando no tiene temor de la justicia, de ese monopolio del poder al crimen político, que es la tiranía, no hay más que un paso. Porque si ellos no le tienen temor a la justicia, lo que ellos no puedan arreglar con el soborno o con una apariencia política, lo van a arreglar con el crimen. Por eso este país está a la puerta de una gran tragedia política, si no nos unimos para detener esta dictadura. Y ahí está el desafío del PRD. Los PRDistas tienen que entender eso.
Miguel, que es el responsable político, tiene que entender la inmensa responsabilidad que como presidente del partido tiene, sobre todo cuando está en discusión que el tiempo legal para él estar en el poder se cumplió el 19. Fafa, vamos ahora a una pausa, pero vamos a dejar en el aire una pregunta. ¿Cuál es tu lectura del hecho de que en el país, en los últimos tiempos, quienes están reclamando por los derechos son precisamente jóvenes de clase media? ¿Qué lectura tiene eso y qué perspectiva tú le ves a esos movimientos? También tenemos que llamado desde diferentes liderazgos de lo que es la izquierda tradicional, de la integración de un frente amplio para que se sienta que el país no es un monopolio de un partido, sino que es una sociedad donde hay una correlación de fuerza y un equilibrio. Vamos a dejar esa pregunta en el aire para el próximo segmento. Seguimos conversando con Rafael Fafa Taveras. Fafa, te dije al final del otro segmento que nos interesaba que tú compartas con el público acerca de los llamados que han habido en los últimos días de integración de un frente amplio, no dijeron de oposición, pero de aglutinación de lo que son diferentes al gobierno, y también del hecho de que en los últimos meses, o digamos que años, porque fue como desde de la cementera, los movimientos de reclamos sociales están siendo más protagonizados por jóvenes de la clase media, no así por la gente pobre, que es la que más sufre la embestida de todos los problemas. Mira, ha habido un cambio en el mundo notable, que es que ya los gobiernos ni los partidos tienen el monopolio, junto con los medios de comunicación, de la información de lo que ocurre. Cuando el partido, el gobierno y los dueños de los medios eran los dueños, ellos organizaban cómo presentaban los hechos. Y la gente buscaba la información para saber lo que había ocurrido. Ahora, antes de que un medio te lo diga, tú tienes acceso de alguna forma en tiempo real a lo que pasa. Y la tecnología, con todo lo que representa hoy la telefonía y todo el trabajo en todos los niveles que tiene y que facilita la virtualidad, hace que la gente pueda autoconvocarse, compartir, crearse corrientes de opinión. Y así tú ves como en un sitio como Egipto, que no había tradición de democracia, que no había comunicación, que no había tradición ni siquiera de participar en una elección para elegir un presidente, fueron capaces de generar un movimiento tan vigoroso que un gobierno militar que tenía 33 años lo tumbaron, pero todo en el norte de África. Tú ves lo que está pasando en Brasil, en una manifestación inesperada. Tuviste lo que pasó en Miami ahora, que un tribunal da una sentencia liberando a Zimmerman, un agente que mata a un negro, lo declaran no responsable y reacciona la población en todas partes que el presidente tiene que hablar para apaciguar a la gente. ¿Y qué ocurre con eso? Se ha generado cada vez una conciencia mayor de los derechos de la gente, tiene posibilidad de comunicarse. La comunicación juega un papel muy grande en la vida de nosotros, entonces hay más capacidad para reaccionar sin tener que mediar ni el Estado, ni el partido, ni las iglesias, que eran las fuentes de comunicación. Hay una emergencia. Yo estoy diciendo que en este país hay un tsunami social. Aquí hay una explosión social, hay muchos problemas. El gobierno cree que como no tiene oposición y como controla todos los aparatos del Estado, puede dormir a la gente. Ahí está Danilo, con un nuevo modelo comunicacional. Él es ahora mismo un activista de una especie de clientelismo ejecutivo. Él tiene muchísimos ministros, pero él va. Obra pública, y él llama a un ingeniero. Agricultura, él no usa el ministro. Él está yendo y ha creado una imagen en el pueblo de que si el presidente va a resolver, entonces la gente lo que hace es tratar de que Danilo vaya. Y aunque solo sea la propaganda, él ha apaciguado transitoriamente a la población. Pero él tiene un problema, no ha resuelto la cuestión del orden y la seguridad ciudadana. Le ofrece a los policías un aumento a la masa para el año que viene, pero le aumentó a una parte, porque hay un profundo desorden en la policía.
quiere hacer lo mismo con el ejército, sabe que no hay garantía ni para los policías, que hay un problema de seguridad ciudadana, que no hay energía eléctrica, y él debió haber tenido, tiene un año y todavía está haciendo planes, no ha resuelto, no ha abordado de una forma convincente la cuestión eléctrica, tiene ese mismo problema con la salud, con la educación, y este gobierno no le ha hecho caso a más de 50 expedientes documentados de funcionarios públicos acusados de corrupción. Está entreteniendo, pero los problemas están ahí. Okay, y desde ese punto de vista, tú sientes que hay base para ese segundo llamado que tú preguntabas. Primero, para que los muchachos estén en la calle, aún si los partidos no están. Cada vez más. Yo estaba ayer en un encuentro convocado por Dominicanos por la Democracia. Y ahí estaban todos los grupos de la sociedad civil. Y estábamos por el PRD, Milagros, estaba Abinader, estaba Andrés Lugo, estaba Isidro Torres, estaba yo por el PRD y estaba Lucildo de Santiago. Entonces, fuimos ahí, salimos con una idea. Hay que hacer un esfuerzo en el país para que esta conciencia en la población de que hay una dictadura podamos enfrentarla. Y ahí se elaboró una buena orientación, toda la nación contra la corporación del PLD que quiere hundir este país en una dictadura. Se está gestando un gran movimiento ya en la práctica que unifique todas las fuerzas políticas contra ese intento de perpetuación de un partido que ahora mismo es el dueño absoluto del país. Pero tenemos una cosa, Fafa, el principal partido de oposición, que es el PRD, está prácticamente secuestrado. Y ese secuestro del partido lo ha consumido de una manera tal que no está jugando su rol de opositor. Va a quedarse el PRD solamente en el nivel de la lucha jurídica porque le devuelvan las 3 letras a la mayoría, o va el PRD o debería integrarse el PRD activamente a un proceso de integración de ese frente amplio. Mira, los dirigentes del PRD han cometido un error inmenso de postrarse tranquilamente y ser espectadores de un secuestro de su partido. Yo te decía, ¿tuviste a los maestros en la calle? No estaban los PRDistas ahí. ¿Tuviste a los trabajadores de la caña y a los veteranos? No estaba ahí. ¿Tuviste discutiendo a las centrales de trabajadores con los empresarios sobre un ajuste de salario? Tú no viste al PRD apoyando a los trabajadores. Tú tienes ahora mismo que hay 6 problemas. Yo decía, la seguridad, el problema eléctrico, la cuestión de la salud, de la educación y la corrupción, y el PRD está fuera de eso. Sin embargo, hay una conciencia creciente de que hay que enfrentarse a esos problemas. Ahora los PRDistas tienen un desafío. Asumen que la unidad para hacer una convención que resuelva su diferencia es un problema de conciencia. ¿Cómo puede Miguel justificarse que él tiene paralizado este partido porque él quiere imponer su voluntad y no es capaz de negociar con los otros? Yo me reí cuando la policía llama al jefe de seguridad de Miguel, al jefe de seguridad de Hipólito, y sienta a 2 generales allá para discutir con ellos la seguridad. Pactaron la seguridad. Ay, ¿por qué no puede pactarse la agenda entre los políticos? Entonces el PRD tiene un desafío, que si no lo resuelve va a seguir creciendo esa tendencia de la diversidad a la unidad, porque los pueblos no se suicidan. Aquí habrá una resistencia a este gobierno, aunque los PRDistas sigan cometiendo la torpeza de seguir entretenidos, como si ellos fueran ahora los que están cooperando para que el PLD se consolide y pueda, como dijo Lionel, quedarse, y como dijo Agripino, hasta que aquí haya democracia, porque no tiene oposición. Bueno, o sea que el llamado es a que los el PRDista se integre al hubo llamado una social. evidencia, el viernes los jóvenes del PRD salieron a la calle en una marcha desde la tumba de Peña Gómez local. Ahí está el camino, esta es la hora de la juventud, yo creo en ella y esa juventud va a salvar al PRD. Yo me imagino si los PRDistas de la juventud hacen eso en todas partes y echan para adelante. Y yo tengo confianza que los jóvenes son una fuerza que no se va a quedar paralizada. Fafa, muchísimas gracias y buenas noches. Lamentamos que en televisión el tiempo es tan corto porque un disertante como tú, tan poco tiempo, esto es un desperdicio.